Hola, Hola, ¿cómo estás? le voy a hacer una pregunta aquí en el video, porque de verdad estoy un poco estupidizado. ¿Cómo? Quiero saber, estupidizado. Ok. Quiero saber Ok. cómo hago, porque no entiendo cómo hacer para poder invertir por medio de tus recomendaciones, por medio de Gana Cada 30. O sea, Gana Cada 30 me da unas recomendaciones que, claro, que yo entiendo y me pone a ganar dinero, pero el problema es cómo hago, ¿verdad?, para que esas recomendaciones sean todas positivas y todo me salga como debe ser a la perfección. Eso es algo con lo que hemos estado lidiando en estos casi 2 años, Gabo. ¿Por qué? Porque entendemos que no es fácil, ¿verdad?, que las personas sepan cómo utilizar todo lo que nosotros decimos. Para nosotros es muy sencillo porque estamos todo el día lidiando con inversiones, con internet, con Bitcoin, etcétera, etcétera, pero un usuario que llega que no conoce ninguna de estas terminologías no es tan fácil que lo entienda, y por eso es difícil ponernos en el lugar de la persona, pero hay que hacerlo. Para esto hemos hecho un cambio radical en la web de Gana Cada 30, sobre todo en la estructura del negocio de Gana Cada 30, precisamente por eso, buscando hacerlo más fácil o más entendible para las personas. Para los usuarios como nosotros que no somos tecnológicos y no conocemos el sistema. Que no son tan bien. Porque de hecho que yo trabajo con Gana Cada 30, pero no trabajo en la parte donde trabaja él. Mi trabajo trabaja en él, por eso estoy tratando de entender. Aunque me cueste. Lo más importante de lo que nosotros mencionamos en la nueva Gana Cada 30 es que ya no Gana Cada 30 no te va a decir, mira, lo que yo hago es recomendarte X negocio, ¿okay?, como lo hacíamos antes, y simplemente tienes que invertir aquí y ya. El cambio más grande que dio Gana Cada 30 es que ya no trabaja con un solo negocio. Ahora, a las personas le damos lo que nosotros llamamos la estrategia de Gana Cada 30. Hay que colocarle un nombre y por eso le decimos estrategia de Gana Cada 30. Por la estrategia de Gana Cada 30 es que tú ahora vas a poder invertir en 3 negocios. ¿Okay? Porque antes recomendábamos uno solo, que era estable, pero no tanto al parecer. Pero ahora la estrategia de Gana Cada 30 consta de 3 negocios. Es simple. Las personas tienen que invertir exactamente el mismo monto en esos 3 negocios, sea cual sea el monto. Si tú tienes $100, O sea, que si yo tengo ganas, por ejemplo, de invertir más en alguna de las 3, porque me parece a mí, en lo personal, me parece más ideal o más factible, o mejor, porque me va a producir un poco más de ganancias, no puedo hacerlo. Tengo que acatar la recomendación e invertir en las 3 opciones por igual. O sea que si tengo $60 para invertir, invierto 20 en uno, 20 en otro, 20 en otro. Eso es lo que me quiere decir. exacto. Pero la pregunta básica, ¿por qué? Ese es el deber ser. Y como tú dices, tú puedes enamorarte, que uno no se debe enamorar de las inversiones, pero te puede gustar alguna de las 3 más que las otras 2. ¿Okay? ¿Qué pasa? La idea de la estrategia de Gana Cada 30 es cuidar al usuario de las inversiones por internet. Es bien sabido que las inversiones por internet tienen su riesgo, ¿okay?, pero la estructura que nosotros manejamos con la estrategia... Pero es que toda inversión tiene riesgo. Claro. Indiferentemente trabajes con internet o trabajes en una empresa o trabajes en una tienda, siempre hay un nivel de riesgo. Porque, de hecho, en cualquier país del mundo, el negocio que tengas puede vender o no puede vender, o puede funcionar o no puede funcionar, indiferentemente sea en internet o no. Que hay un nivel de riesgo a lo mejor a la vista más alto porque es en internet, pero hay que estudiarlo y de verdad, si te das cuenta, no es tan riesgoso como la gente piensa. Sí, para nosotros que lo podemos manejar. Pero la persona que normalmente está acostumbrada a ser un empleado o invertir en físico, cuando tú le mencionas inversiones a través de internet, automáticamente piensa en estafa, eso no es mentira, eso no es algo que yo sé dónde está, yo no sé en qué estoy invirtiendo el dinero, etcétera, etcétera. Y hay muchos tabúes con eso porque las personas todavía le tienen mucho miedo a invertir a través de internet, porque piensan de que cualquier inversión a través de internet es algo donde van a perder el dinero. ¿Okay? Esta intención con la estrategia de Gana Cada 30 es que tú puedas minimizar aún más el riesgo. Como bien tú dices,
cada inversión o toda inversión tiene su riesgo, los empleos tienen riesgo, estar parado en un sitio tiene riesgo, puede estar acostado igualito tiene riesgo, pero nosotros... Ahorita vi un video de un chino que iba caminando y en la autopista, que estaban como a 4 cuadras, se le salió el caucho a un carro, dio vueltas y casualmente lo mató. O sea, riesgo en todos lados. Claro, riesgo tenemos en todos lados. Pero acá no se trata de que cada persona, sí, todo el mundo asume su propio riesgo, ¿okay? Pero nosotros como Gana 30 tenemos que hacer lo posible por cuidar las recomendaciones que le estamos dando a los usuarios de Gana 30. ¿Qué pasa? Aunque en la estrategia de Gana 30 existan 3 negocios, los 3 negocios tengan porcentajes distintos de que te paguen diario, rentabilidades distintas que te den 130, 150%, 120%, etc. La estrategia ya está analizada y la estructura del negocio de las 3 plataformas es similar. ¿Okay? Aunque psicológicamente, porque veas un 150% y en otra vez un 130%, pienses que te estás ganando más, por el porcentaje diario y la forma como nosotros manejamos la inversión para hacérsela más fácil al usuario, es exactamente lo mismo, es la misma estructura. ¿Por qué? Porque la estrategia de Gana 30, si sigue las recomendaciones, que no tienes por qué seguirlas, pero nosotros hacemos que la sigas para que sea cero estrés, estés tranquilo, no tengas que estar sacando porcentajes, no tengas que estar haciendo absolutamente nada. No tengas que estar haciendo absolutamente nada. La idea es que la persona va a invertir un dinero, sea cual sea el dinero, tienen que dividirlo entre 3 en las 3 plataformas que están. Y en estas 3 plataformas lo único que tienen que hacer es esperar ciertos días del mes que se les indica dentro de la plataforma para que puedan retirar al mes. Es mucho más simple, la forma más simple que conseguimos explicárselo. ¿Okay? Antes trabajábamos que sí con porcentaje. Disculpa que te talle. Pero una pregunta, ya que diste en el clavo, hay muchas personas que en el pasado siguieron nuestras recomendaciones, correcto, incluyéndome. ¿Cuál es la diferencia entre el Gana K30 actual y del antiguo Gana K30? Disculpa el traje. Gana K30 anterior trabajaba solamente con una plataforma de inversión, ¿okay? Que aunque conocíamos quiénes estaban detrás, los negocios que se hacían, etcétera, etcétera, todo negocio, como siempre, puede tener su riesgo y llegó a su riesgo. La 30 actual no trabajamos con negocios que te den rentabilidades muy altas diarias. ¿Okay? ¿Por qué? Porque sí, todo el mundo quiere que te paguen un 5% de tu inversión diaria. ¿Quién no lo va a querer? Todo el mundo lo quiere. Pero lamentablemente ese tipo de negocios no funcionan a largo plazo. Son muy riesgosos. Son más riesgosos de los riesgosos que pueden llegar a ser. Ahora nosotros trabajamos con un promedio entre 1 y 2% diarios. Es algo mucho más estable. Y además trabajamos con 3 plataformas. La inversión está dividida en las 3 plataformas. El usuario va a retirar 10% de su inversión mensual. Si estás produciendo aproximadamente 1% diario, eso te va a dar 30% al mes, pero tú solamente vas a retirar un 10%. El 10% que vas a retirar el próximo mes, que es mucho más simple, como te comentaba, porque ahora solamente te damos días para retirar. En la primera plataforma tienes que retirar 8 días al mes. Los primeros 8 días son los que vas a retirar. No tienes que estar sacando porcentaje, no tienes que estar haciendo absolutamente nada. Es mucho más simple y es la forma atractiva y fácil que encontramos para que el usuario lo pudiese entender. Ok. Ya yo entendí la parte de la BGM. Y la parte básica, ¿no? Me dijiste que si invierto $100, no, perdón, comencé con 60, 20 y voy sacando los porcentajes diarios de solamente lo que me recomienda la carteta. Pero ¿y si no quiero? Cada usuario puede hacer literalmente lo que le plazca. Nosotros damos recomendaciones porque la idea es que puedas hacer una inversión donde no tengas estrés, no tengas que estar preocupándote por cuándo voy a recuperar mi inversión y sobre todo no tengas que comerte la inversión más el capital y después no te quede produciendo nada. Entendido. Por eso es que tú explicas que, por ejemplo, 8 días de una, 6 días de otra, 10 días de otra. Eso te va a dar que tú vas a retirar 10% al mes, ¿okay? Y no vas a tener que esperar 10 meses para recuperar la inversión, que debiese ser así, 10% por 10 meses es el 100%, no, porque el capital sigue creciendo. Aproximadamente en 6 meses tú recuperas
recupera la inversión y ya no se vence el capital si siguen nuestras recomendaciones. Mensualmente, tú sigues sacando cada vez más. Con la primera inversión. Solamente con la primera inversión y sin necesidad de volver a invertir. Ah, pero ¿y si yo quiero volver a invertir? Puedes aumentar el capital en cualquier momento y esto va a hacer que tu 10% mensual simplemente sea mayor. Ah, ok. Y si por casualidad ya te hice caso de la primera opción, o sea, las 3 opciones que me dijiste, le metí $20 a cada uno, me emocioné y de repente quiero seguir invirtiendo porque veo que está creciendo mi capital y está cambiando mi estilo de vida y estoy percibiendo mucho más dinero, aparte al dinero que puedo generar en los negocios físicos. Una pregunta, si de repente me enamoro de la opción B, porque está A, B y C, me enamoro de la B y quiero solamente utilizar la opción B, ¿puedo? Sí lo puedes hacer, pero entonces no estarías dividiendo el riesgo en las tres plataformas. Ok, porque la intención es que, por ejemplo, eso es lo que yo estoy entendiendo, tengo las 3 opciones, ¿verdad? 3 opciones. Las 3 me van a dar un porcentaje diferente, pero la inversión es la misma. Entonces, por casualidad, pasó algo con una de las opciones, las otras están tapando lo que... Claro, te hacen recuperar, si no has recuperado Eso ya es la lo que inversión, logré entender. y te sigue dando mensual. Y cada mes te sigue dando un poco más. Ok, Y esto es sin necesidad, que por eso le llamamos CR3 también, porque tú tienes que invertir, no tienes que buscar absolutamente a nadie, la gana cada 30 nueva es netamente para inversores, ¿ok? Pero si tú buscas personas, como sabes, todos estos negocios tienen comisiones. Puedes hacerlo, pero no tienes necesidad de eso. no es obligatorio. No es obligatorio. El que lo haga simplemente lleva más trabajo, tiene más comisiones, pero no es necesario. Por supuesto, más comisiones y más beneficios. Es más beneficio. Bueno, eso fue todo por hoy. Dios los bendiga. Bueno, un saludo.